Esa fue la reunión del Consejo Estatal de Salud Mental, donde lo que buscamos pues es no solo tener un diagnóstico que ya se tiene de la problemática que se tiene en todas las cuestiones psicoemocionales, sino cómo atender lo que ya existe y cómo prevenir para que evitemos que más personas puedan caer en esto. Hoy, después o en medio de esta pandemia, pues es una circunstancia muy diferente a la que teníamos hace un año, antes de la pandemia. Hoy la pandemia pues ha llevado a que el confinamiento, eso ha hecho que el estrés se incremente, que la ansiedad de las personas sea mayor. Y sobre todo en la parte del sector educativo, el que la niñez y la juventud no estén conviviendo en sus escuelas con sus maestros, pues eso ha llevado a que no solo para ellos represente un problema posiblemente también psicoemocional, sino para la carga que le hemos dado a los padres de familia con la responsabilidad de atender desde sus casas la educación de sus hijos. Entonces creo que son muchos factores que se han sumado a lo que ya teníamos antes de la pandemia. Por eso la importancia hoy de no solo saber lo que está pasando, atender a las personas que ya están con esa situación producto del estrés que generó este confinamiento, producto también del consumo de drogas. En ellas va desde el alcohol a cualquier otra sustancia que lamentablemente afecta de forma muy importante la cuestión psicoemocional. Eso es lo que hoy analizamos, y el acuerdo, el compromiso fue la conclusión de que tenemos que generar un esquema de difusión que nos ayude a concientizar a la población de la necesidad de, primero, verificar, de identificar el problema y cómo hacerlo llegar a las instancias que correspondan para que se le dé la atención a la persona que así lo requiera. Pero también la otra parte es que esta campaña, además de a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, tenemos que involucrar a todas las instituciones, o sea, aprovechar las capacidades institucionales de los 3 órdenes de gobierno, y desde luego también aprovechar al sector social, donde aquí está desde las iglesias, todas las organizaciones que tienen contacto con personas. El Consejo Estatal de Participación Ciudadana también es muy importante su participación en este tema, y desde luego el sector privado, o sea, la parte de las empresas, la relación con sus trabajadores, cómo identificar dónde hay un problema y cómo podemos atenderlo, y sobre todo cómo buscar evitar que más personas sigan cayendo en esta situación de carácter psicoemocional provocada por diversos factores. Ya lo comentamos, unos derivados de la pandemia, otros derivados del consumo de sustancias o de alcohol, y desde luego de los problemas de la violencia intrafamiliar, que también tiene un impacto muy importante en el comportamiento de los jóvenes. Sobre todo creo que ahí es donde los padres tenemos que asumir todavía un mayor compromiso, una mayor responsabilidad para ver cuál es el comportamiento de nuestros hijos, cómo debemos de tratarlos, porque en muchos casos algunos de los suicidios han sido por la forma que el padre, que los padres han tratado a los hijos, y eso lamentablemente ha llevado a que un joven pues se vaya por la vía más fácil, pero por la más irresponsable, que es el bien más preciado que tenemos en la vida. Y nos parece que hay que luchar, lo más importante del ser humano es luchar por la vida, y que lamentable que haya quienes en vez de
de hacer un esfuerzo por salir adelante, pues prefieran quitarse la vida. Así es que eso fue lo que vimos hoy en este consejo, y yo creo que si logramos la participación de todos, sumar, conjuntar esfuerzos, vamos a poder salir adelante. Ahora, esta situación no es privacidad de Durango. No, este es un problema nacional e internacional. ¿Y qué tanto aquí en Durango precisamente se ha estado reflejando? No, bueno, pues ha incrementado los suicidios, sobre todo. Ahí se refleja en la violencia intrafamiliar, y en esta violencia, ¿quiénes han sido las mayores víctimas? Pues las mujeres y la niñez. Por eso hoy, en el Día del Niño, creo que el mejor reconocimiento que debemos de hacer a la niñez es ayudar a generarles las mejores condiciones para que ellos no caigan en ese tipo de problemas, que ayudemos a evitar esa violencia intrafamiliar, que finalmente a quien más lastima es a los hijos, y eso va generando pues un comportamiento que no es el que se requiere, y a veces también el propio trato que le damos, o que se le da de los padres hacia los hijos, creo que tiene mucho que ver. Lamentablemente hay casos muy concretos donde jóvenes se han suicidado. ¿Por qué? Por la forma que el padre o que los padres tratan a los hijos. Entonces creo que son las cuestiones que hoy tenemos que ir atendiendo. Ya tenemos un diagnóstico de cómo está el problema. Ahora lo que hay que hacer es a darle seguimiento a quienes ya están en esa situación, en ese problema de salud mental, pero también lo más importante ahorita es ver cómo evitar que el resto de la sociedad pueda caer en eso. Entonces el tema de la prevención es fundamental, pero también el tema de la atención a quienes ya tienen hoy en día ese problema. Gracias. No, gracias a ustedes.